Buenos días, amados hermanos. Vamos a dar inicio a la lección del día de hoy, 7 de junio, lección número 23 de nuestras lecciones bíblicas. El título de la lección es El gozo de vivir en Cristo. El pasaje que vamos a analizar se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 26. El texto áureo es Filipenses 1:21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La ubicación de este pasaje es en Roma, en el primer encarcelamiento del apóstol San Pablo, aproximadamente entre los años 61 y 63 después de Cristo. El apóstol San Pablo, encarcelado, escribe a los filipenses y les dice de la siguiente manera, versículo número 12: y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. El gozo de vivir en Cristo, el gozo de la vida en Cristo es bajo cualquier circunstancia adversa. Cualquier circunstancia adversa no tiene la potestad de movernos de este gozo en Cristo. La palabra de Dios nos dice que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El mismo apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 11, les dice que él ha aprendido a contentarse con lo que él tiene. Él ha aprendido, significa que él no tenía esa cualidad anteriormente, sino que la había aprendido conforme había pasado el tiempo. A pesar de lo sucedido, a pesar del encarcelamiento en el cual él se encontraba, él estaba gozoso en el Señor. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y escribe a los efesios, presentándose como un prisionero de Jesucristo, y a los efesios les dice: soy prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles. Sus prisiones, según el versículo número 13, se habían hecho célebres en Cristo, se habían hecho famosas, habían sido conocidas por todas las personas, principalmente por el pretorio, que eran las autoridades romanas importantes de aquel entonces, y por todos los demás que estaban también en ese lugar. Se cumple la escritura cuando el Señor le dice a Ananías: ve a ver a Saulo, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre delante de todos los gentiles, delante de los reyes, delante de los mismos judíos. El Señor Jesús apartó a San Pablo para este ministerio, y el apóstol San Pablo lo estaba llevando a cabo con gozo aún en esas prisiones. Él estaba testificando ante reyes y estaba padeciendo las prisiones por amor al Señor. También sus prisiones se habían hecho célebres delante de todos los demás. Había hermanos que, al saber que el apóstol Pablo estaba encarcelado, habían cobrado ánimo, estaban atreviéndose a hablar más de la palabra de Dios sin temor, y era el apóstol San Pablo un ejemplo para todos ellos. En contraste, había otras personas que predicaban al Señor, versículo número 15, por contención. Estaban tratando de frenar, tratando de llevar aflicción a la vida del apóstol San Pablo, que estaba encarcelado. No eran sinceros en su predicación, ellos tenían envidia, estaban ellos predicando por pretexto, estaban ofreciendo resistencia al evangelio. Sin embargo, el apóstol San Pablo no deja que el encarcelamiento ni que esta predicación por contienda lo moviera del gozo que estaba en el Señor. Vamos a ver en el versículo número 14, dice: y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El Señor Jesús nos da a nosotros esta seguridad de que estamos en el mundo y tendremos aflicciones, pero aún así Él está con nosotros. El Espíritu Santo, que es el Consolador, está con nosotros, acompañándonos, guiándonos, consolándonos y también dándonos ese ánimo de hablar la palabra del Señor, como lo hizo con el apóstol San Pablo. Los hermanos que predicaban, que se habían atrevido,
que habían tomado este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, lo hacían de buena voluntad. Versículo número 15, ellos lo hacían con amor. También en el 16 se nos menciona, ellos sabían que el apóstol San Pablo había sido llevado prisionero para defender el evangelio delante de los reyes, para ser defensor de este evangelio de verdad. Versículo número 18 nos dice de la siguiente manera: por pretexto o por verdad es anunciado Cristo, y en esto me huelgo y aún me gozaré. El apóstol San Pablo estaba gozoso, no permitía que ninguna cosa se interpusiera en este gozo que el Señor nos da. El versículo 19 nos da muestra del gozo y de la fe que el Señor había dado al apóstol San Pablo en la cárcel. Dice, porque sé que esto se me tornará a salud. Esta situación iba a cambiar para salvación, gracias a la oración que habían hecho ellos y también a la suministración del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 20 nos habla acerca de un consejo que el apóstol San Pablo nos da. Dice, conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido. El apóstol San Pablo no se confundía en estar preso, no pensaba que iba a ser el fin. Él cobraba ánimo de este gozo en el Señor y nos da este ejemplo, que a pesar de nuestras circunstancias debemos de tener puestos los ojos arriba. Dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Las cosas que están aquí en la tierra las vemos, pero son pasajeras. Las cosas que no vemos, las cosas que pertenecen al cielo, las cosas espirituales que no se ven, son eternas, y es lo que debemos nosotros de buscar. Lamentaciones 3, de los versículos 24 al 26, nos hablan acerca de esta esperanza que debemos de tener el Señor. Sin duda alguna, el apóstol San Pablo había escuchado estas palabras: mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En nuestro Dios está la confianza, está la esperanza a pesar de nuestras situaciones. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Bueno es esperar callado en la salud de Jehová. El apóstol Pablo estaba esperando callado en la cárcel, si bien callado porque ya no predicaba como antes, ya no asistía a las sinagogas, ya no buscaba a los hermanos personalmente, lo hacía a través de las oraciones, a través de la fe y a través de las cartas que él escribió. Y nosotros mismos somos beneficiados al escuchar estas palabras, al tener esta fe, esta esperanza, al cobrar ánimo en nuestras tribulaciones. En el versículo 20 sigue diciendo, en nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. El apóstol Pablo llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, nos dice Gálatas 6:17. Todos esos azotes que él había recibido cuando predicaba, cuando trataban de intimidarlo para que dejara de predicar, para que dejara de hablar del evangelio, esas marcas las llevaba él en su cuerpo y decía, no me seáis molestos, porque yo llevo en mi cuerpo estas marcas del Señor Jesús. Y también nos dice el versículo número 20 del capítulo 2 de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sabias palabras del apóstol San Pablo en la cárcel. Él vivía este gozo de la vida cristiana en el Señor. Versículo número 21 nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay dos cosas importantes en la vida del cristiano, la vida y la muerte. Así como San Pablo tenía a Cristo en su cuerpo y como Cristo se engrandecía en todas las aflicciones que él tenía, así también cada uno de nosotros, tanto en vida como en muerte, debemos de tener este ejemplo. Si nosotros vemos según la perspectiva del mundo, lo que es la muerte para ellos es una pérdida, ya no hay remedio, es una condición que no tiene regreso. En el mundo es pérdida.
Sin embargo, para los cristianos la muerte es una ganancia. ¿Por qué? Porque termina nuestro pecado, terminan esas concupiscencias, esa maldad que llevamos en nosotros, y al morir nosotros somos desatados de este cuerpo sujeto a muerte y estamos recibiéndonos en el cielo arriba. El Señor nos da esta bendición. En cambio, para el mundo, el vivir aquí es una ganancia. Es una ganancia porque hay disfrutes, porque hay alegrías, hay placeres, pero en Cristo esta vida es vana. En esta vida hay aflicción, hay tribulación, hay pecado y hay maldad. Por eso el apóstol San Pablo nos dice en el versículo 21, que es el texto áureo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo hace una decisión, él tiene una determinación y ya no tiene ninguna duda, ya no hay vuelta atrás, al igual que lo hizo Josué, capítulo número 24, versículo 15, cuando dice: escogeos hoy a quien sirváis, les dice al pueblo de Israel. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, a los dioses paganos, a los dioses ajenos. Y prosigue, que dice que yo he tomado una decisión, que yo y mi casa serviremos a Jehová. También así San Pablo está diciendo: porque para mí, yo no sé para los demás, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Para el apóstol San Pablo, morir era algo que él deseaba. En el versículo 23 lo tenemos, dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Él estaba confiado, él tenía fe en estar en la gloria del Señor, en la presencia del Señor, vivo, ya desatado de este mundo, de este cuerpo de pecado. Pero también el vivir en este mundo es en Cristo. Versículo número 22. El vivir en la carne para el apóstol San Pablo era un sufrimiento, como lo puede ser para nosotros en este momento también. Batallar, tener esta lucha contra todas las maldades, contra el pecado, contra el enemigo. Pero para él era una oportunidad de dar frutos para la obra de Dios. Para él seguir con vida era necesario por causa de los hermanos que estaban en todas las iglesias que él había fundado. Era necesario confirmar la fe de cada uno de ellos. Él sabía, versículo número 24, que iba a quedarse en esta vida. Dice: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para provecho vuestro y para gozo de la fe. Esto era en beneficio de los hermanos, era para provecho, para gozo, para que creciera también la gloria, dice el versículo número 26, para que ellos se gloriaran en él, en Cristo Jesús, por su venida otra vez a vosotros, les decía ellos. Él pensaba volverlos a ver, él pensaba estar con ellos nuevamente anunciándoles de la palabra de Dios. Y él estaba en esta disyuntiva, en este dilema: ¿qué escoger entre estas dos cosas buenas, dos cosas óptimas? ¿Escoger vivir o escoger morir? Para finalizar, hermanos, y ver cómo la vida en Cristo debe de ser de gozo, aunque tengamos prisiones, aflicciones, aunque tengamos problemas, aunque nuestra vida sea un batallar, aunque estemos en peligro de muerte. Romanos 14, versículos 7 y 8 nos abunda en el texto áureo, nos da más enseñanza. Ese gozo que el apóstol Pablo había disfrutado en Cristo. Dice de la siguiente manera el versículo 7: porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Versículo 8: que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y nos quedamos, hermanos, con esta enseñanza del apóstol San Pablo, de su gozo de vivir en Cristo, que a pesar de cualquier circunstancia, él estaba animado, él estaba viviendo su vida cristiana en gozo, ya que en la vida del cristiano todo lo que estamos viviendo, ya sea enfermedades, dificultad, pobreza, tribulaciones, todo redunda para la gloria de nuestro Dios.
Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque en tu palabra encontramos este consuelo, Señor. Sobre todo en este tiempo, Señor, cuando la situación económica, la situación moral, la situación espiritual y también la situación de salud en nuestro mundo se ve deteriorada. Padre Santo, gracias porque en tu palabra encontramos los motivos para gozarnos en ti, Señor, para vivir una vida llena de gratitud, de gozo, del gozo que tú solo puedes dar, Señor. El apóstol San Pablo en sus prisiones tuvo esta bendición, Señor, de escribir a los cristianos, a tus hijos de aquel entonces, y lo hace también, Señor, para nosotros, para confirmarnos en la fe, para, Señor, ayudarnos a esperar y confiar en ti, Señor, a poner nuestros ojos en ti, Padre bendito. Sabemos que muchos hermanos han estado, Padre bendito, en dificultades económicas, han visto, Señor, disminuida su salud, algunos están enfermos, Padre bendito, y las noticias de los médicos no son alentadoras, pero en ti, Padre bendito, tenemos esta fe, esta esperanza, Señor. Aún, Señor, los hermanos que han tenido que sentir la pérdida de algún hermano, de algún familiar, aún tú, Señor, en esas circunstancias los consuelas. Ayúdanos, Señor, a sentir ese gozo, esa paz que solo tú puedes darnos y a, Señor, tener en tu palabra este alimento espiritual con el cual, Señor, podemos seguir adelante. Corrobóranos, Señor. Ayúdanos en todo momento y bendice, Señor, a tus hijos que se encuentran angustiados en tribulación, pero, Señor, que permanezcan firmes en la fe y, Señor, sé tú su gozo, sé, Señor, nuestro aliento, nuestra ayuda, Señor, en estos momentos. Te lo rogamos, Padre bendito, y te agradecemos todas tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén.